En el Apocalipsis capítulo 17, si queréis mirar conmigo, leemos y tenemos ahí el texto en esta mañana. Dice, leemos desde el versículo 1 y después de versículo 1 hasta el versículo 9, hasta el versículo 9, y después el versículo 15, del versículo 15 hasta el 18, ¿vale? Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Después el versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pues es muy curioso, hay aquí una mujer que destaca, piénsase como el personaje central en todo este contexto. Y debemos de aclarar algo, no es la única mujer que aparece en Apocalipsis, hay 4 mujeres. 4 mujeres. Hay una mujer que aparece en el mensaje que Dios da a las iglesias locales, y entre ellas está la de Tiatira, y ahí aparece una mujer llamada Jezabel, ¿vale? Con todo lo que habla acerca de ella. Después hay otra mujer que aparece en el capítulo 12, una mujer que aparece ahí como rodeada de estrellas y tal, de acuerdo a una visión que se le da a Juan. Y por último, digamos, antes de centrarnos en esta mujer última, aparece una mujer llamada la esposa, que aparece como la esposa del Cordero en el capítulo 19, y sabemos que está refiriéndose a la iglesia del Señor, la iglesia ya redimida, ya glorificada y
pronta para las nupcias con el Señor Jesucristo. Y la cuarta mujer es la que vamos a mirar esta mañana. Esta mujer extraña que aparece aquí de una manera muy misteriosa. De hecho, habla de su nombre con este término, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, no podemos entender este pasaje, no lo podríamos entender. De hecho, hay muchas cosas en el Apocalipsis que no entenderíamos si no vamos al Génesis, no vamos al principio. ¿Por qué? Pues porque en el Génesis es el principio de muchas cosas que después vamos a ver a lo largo de toda la Escritura. Y el Apocalipsis es la culminación, encontramos la culminación, el clímax, el término, como si fuera la estación central de San, donde van a parar ahí todos los trenes que vienen del norte, de La Coruña, de Castilla, de Andalucía, ahí todos ahí a San Plontón. Pues eso es Apocalipsis. Y entre ellos está esta mujer extraña que encontramos aquí en el capítulo 17 y 18, ¿vale? Entonces sí o sí tenemos que ir al Génesis, y ahí vamos a empezar a ver a esta Babel, vamos a empezar a ver de dónde viene esta mujer, ¿vale? Vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, de Génesis, capítulo 11, y leemos ahí un pasaje, y desde el versículo 1 al versículo 9, leemos todo el pasaje y después seguiremos, ¿vale? Dice, 11 del Génesis: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, una aclaración: este capítulo 11, extrañamente, debería de estar antes del capítulo 10. Pero el escritor Moisés, guiado por el Espíritu, pues escribió primeramente esto, el capítulo 10, y después el capítulo 11. Pero en realidad el capítulo 10 viene después cronológicamente al capítulo 11, ¿vale? Muy sencillo. Cuando llegamos al capítulo 10 encontramos, hablando de los 3 hijos de Noé y su descendencia, encontramos de los 3 hijos estas mismas palabras en el versículo 5, versículo 20 y versículo 31, ¿vale? Dice, de estos, hablando de los hijos de Jafet, uno de los hijos de Noé, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Versículo 20, estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y el versículo 31, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿Vale?
Pero cuando vamos al capítulo 11, encontramos, buenos días, adelante hermanos. Esto nunca se debe hacer, pero yo no sé por qué tengo esta mala costumbre de dar la bienvenida a los que llegan tarde, pero lo siento mucho. Después todos digo, oh, llegaron tarde. Pero es que he sido mucho tiempo pastor misionero, entonces el que dirigía, el que daba la bienvenida a los hermanos que venían. Pero bienvenidos, ¿vale? Muy bien, entonces vamos al capítulo 11. Y lo primero que encontramos, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Quiere decir que no había más lenguas, no había otras palabras introducidas, sino que todos hablaban la misma lengua. Entonces, primero tiene que estar el capítulo 11 y después el capítulo 10, ¿vale? Muy interesante el capítulo 12, que viene después del capítulo 10, medio entreverado esto, ¿no? Cronológicamente, pero es muy interesante. El llamado de Abraham, la descendencia de Sem, llamado de Abraham. Y os animo a que lo veáis en vuestras casas y lo comparéis y veáis por qué está el capítulo 12 después del capítulo 10 y no del capítulo 11, y por qué el capítulo 12, ¿por qué? Pues porque está el plan de Dios por encima de todo ello. Muy bien, pues había solo una lengua, dice, y lo que encontramos aquí es esa, en un primer término, esa actitud de los hombres, llegado el momento, claramente en el tiempo de Nimrod, según los cálculos, es el tiempo de Nimrod. Capítulo 10, versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. O sea que hay una unidad perfecta ahí, y entendemos que el que lideraba y el que estaba ahí como poderoso cazador delante de Jehová, pero en el sentido de rebelde o qué pasa, yo soy aquí el que manda, ¿no? Y me da igual lo que tú nos hayas mandado. ¿Qué es lo que Dios había mandado? Pues a Noé le había dicho de que se esparciera, de que se fueran por toda la tierra. Mas vosotros, capítulo 9, versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y más adelante también lo dice, más atrás, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese era el mandato de Dios. Lo que tienen que hacer, expandirse, multiplicarse y llenar la tierra. Y cuando dice la tierra, no es la tierra, es decir, en toda su redondez, hasta donde hubieran de llegar. De hecho llegaron, porque en el día de hoy encontramos habitantes, seres humanos por todas partes de la tierra. Pero lo que encontramos aquí entonces es una actitud rebelde de parte de todos los que salieron del oriente, se concentraron en la llanura de Sinar y ponen de manifiesto una unidad tremenda, se puede decir muy bien desarrollada, lo desarrollaron fenomenal, pero una unidad sin Dios. Aunque sí había conocimiento de Dios, que sí estaba presente en sus conciencias la realidad divina, porque lo habían heredado hacia 3 generaciones atrás, nomás que había habido el diluvio. Y los hombres duraron mucho y vivían muchos años, y el testimonio estaba ahí. Así que era una rebeldía consciente, no era por desconocer o no saber que hubiera un Dios en los cielos. Era una rebeldía consciente.
y voluntaria, pero era una unidad sin Dios, pero era una unidad también localizada, es decir, se concentraron en un lugar determinado y mostrando claramente su rebelión. Dios había dicho, expandíos, fructificad y llenad la tierra, y ellos se concentraron ahí y ahí. Quisieron hacer ciertas cosas, quisieron edificar una ciudad, construir una ciudad, de hecho se dicen unos a otros, quisieron edificar una torre y vemos una unidad que salta prácticamente de los versículos de la Biblia. Una unidad de propósito. Todos tenían un mismo propósito, estaban todos, digamos, con la misma intención y con el mismo plan, vamos a hacer esto. Se dijeron unos a otros, vayamos y hagamos esto y hagamos lo otro. Así que no había excusa, no es que no sabían lo que estaban haciendo, sino que realmente tenían un propósito claro. Hagamos esto, hagamos lo otro. Una ciudad, una torre, un nombre. Hagamos un nombre, una unidad de identidad para saber y poder conocerse unos a otros, identificarse unos a otros, llegado el momento, porque había una conciencia sucia y mala, porque sabían que estaban yendo contra el Señor, por si fuéramos esparcidos. De manera que había una conciencia de esa realidad divina, pero eran voluntariamente rebeldes contra el Señor. Ellos querían alcanzar su felicidad o el todo de sus vidas, lo que fuera, pues independientemente de Dios. De ahí esa torre para ellos mismos, entender las cosas, entender la vida, entender sin Dios, echándolo a un costado. Muy curioso, la cuestión de esa unidad, es muy claro el hecho de que hay como dos partes en ese enfoque. Uno es la unidad que buscaban los hombres, y otra es la unidad que Dios estaba viendo por detrás y que ellos a lo mejor ni se daban cuenta. Como era el hecho de que hubiera un solo pueblo configurándose. Dios dijo, he aquí, el pueblo es uno, y uno solo el lenguaje, y han comenzado la obra. Es una obra que habían comenzado entre todos a edificar. Es muy curioso lo del lenguaje. Yo tomé nota del diccionario y me di cuenta de que hay una diferencia muy evidente entre lo que es la lengua y lo que es el lenguaje. Muy evidente. Dios se da cuenta y saca a la luz lo que había detrás de esa sola lengua que todos hablaban y con la que se entendían. Y detrás había también un lenguaje en el que todos también se estaban entendiendo. Aquí un lenguaje. La lengua es un órgano con el que hablamos. Aprendemos la lengua, se fija la lengua, se enriquece la lengua. Todos los españoles hablamos una lengua, supuestamente el español, ¿no? Todos, dejando ahora a un lado las comunidades autónomas, pero todos los españoles hablan una lengua, español, pero cada español habla un lenguaje. La lengua es facultad, es disposición, es naturaleza, es de Dios. El lenguaje es la práctica, que puse mi letra chiquitilla, es la práctica, es el ejercicio, se corrige, se pule, se trabaja en ello, es estudio, imitación, hábito, arte, y es del mundo. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Os pongo un ejemplo muy sencillo.
Yo tengo un hijo, uno de los 5 entiende un montón de computación, de toda esa cosa de ordenadores. Y en alguna ocasión hemos hablado y yo le he preguntado algo y me empieza a hablar que si el XD y loco y el H24 y si pones el coso este aquí se enchufa por el otro lado en un lenguaje que no entiendo ni idea. No tengo ni idea, hermanos. Y sin embargo hablamos la misma lengua. Pero en el lenguaje no nos entendemos. Yo no le entiendo a él. ¿Me comprenden? ¿Me comprendéis? Por otro lado, pueden haber un montón de personas de un montón de países en una ocasión determinada y todos juntos, ponerle 40 países, 40 idiomas diferentes, en el mismo lugar, nadie se entiende, porque cada uno tiene su lengua, pero resulta que es un concierto del John Lennon, y están tocando el Imagine. ¿Lo conoces? El Imagine, del John Lennon. Desgraciadamente lo hemos escuchado, ¿verdad? Ahí se entienden todos. ¿Por qué se entienden todos? El coreano con el peruano y el otro con el otro. ¿Por qué se entienden todos? Porque es un mismo lenguaje. Es un mismo lenguaje. Saben de qué va la cosa. Y se entienden. Y por eso han ido a ese concierto. Y están juntos. ¿Entendéis la diferencia? Espero que sí, espero que sí. Es muy importante entender esto. Muy importante. Así que hay una unidad entre unos y otros, y Dios se da cuenta de todo eso, lo que están tramando, y al final descendamos y confundamos la lengua, confundamos allí su lengua, y es tremendo lo que se provoca aquí, es tremendo lo que Dios provoca. Alguien dijo, porque es muy interesante cuando vemos aquí en el pasaje que vino la confusión de lenguas, nadie entendía el habla de su compañero, y entonces así Dios los esparció de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Quedó todo suspenso, en suspenso. Y vuelvo a insistir, en suspenso, pero no hay que acabar la cosa. Quedó en suspenso. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Babel? Pues muy sencillo. Con el confundir la lengua de los que estaban allí, no solamente se confundieron, es decir, empezaron a hablar unos de una manera y otros de otra, y al final no pudieron estar todos juntos y cada uno tuvo que irse, cada grupo, me imagino que sería como el juego ese de los que hacemos a veces, a ver quién tiene la misma cosa de uno y va buscando a ver quién. Pues sería muy divertido ver lo que pasó en aquel tiempo, buscando a ver quién hablaba como uno mismo, ¿no? Porque no se entendían unos a otros. Tal fue la confusión, tal fue la Babel, tal fue. Pero hermanos, por favor, centrémonos un momentito en lo que eso significó. Que no se trata simplemente de un cambio de lengua y yo me pongo a hablar ahora otra lengua que no tenía nada que ver con la anterior, sino que va mucho más allá, es mucho más seria la cosa de lo que ocurrió allí. Un hermano, yo mirando y estudiando el tema, un hermano decía, dejó por escrito, de que a él le parece ver en este fenómeno de que como que el hombre o los hombres tenían hasta ese momento una sola lengua, y con esa sola lengua podían percibir y concebir y captar y tener conciencia de aquellas cosas que habían recibido, que habían vivido, es decir, la naturaleza que Dios les había puesto por delante para entender esa naturaleza, las cosas que habían oído por el testimonio de quién había hecho esas cosas, la conciencia de saber de dónde venían, qué había pasado, el terrible fenómeno del diluvio, todo eso estaba registrado en sus conciencias.
Todo eso estaba ahí, impregnado. Cuando ellos hablaban o se comunicaban entre ellos, esas cosas eran seguramente temas de conversación o hablaban de las cosas pasadas. Pero cuando viene la confusión de lenguas, decía este hermano, es como si esa lengua única fuera un espejo hermoso donde todos podían reflejarse y podían entender cosas de las que ellos pues necesitaban entender, la idea de Dios, el hombre, su historia, de dónde venían, etc. Todo eso lo tenían y lo hablaban con esa sola lengua. Pero cuando fueron confundidos en sus lenguas, ese cristal se rompió en un montón de pedazos. Eso eran las diferentes lenguas. Y cada uno se quedó con cada grupo, lo que después fueron naciones, comunidades humanas, que se quedaron con un poquito de espejo. Con un poquito de espejo. Con un poquito que les recordaba ciertas cosas, o había cosas que las veían como nubladas o como nebulosas, cosas que podían recordar, pero cosas que se les fueron eran ya otros conceptos de la vida, otro concepto de Dios. Se había desfigurado la cosa. Sus conciencias quedaron turbadas, confundidas, como si tú en un agua limpia hicieras así, removiera y quedara todo turbio. Así quedaron todas esas comunidades. Pero al mismo tiempo quedaron con la, podríamos decir, con la simiente que fue sembrada en esas personas a través de esa rebelión contra Dios, ese cáncer que se metió ahí en los corazones de todas esas gentes en las llanuras de Shinar. De manera que cuando se fueron cada uno por su lado, se fueron con esa contaminación en sus vidas. Sus mentes fueron contaminadas. Ya eran pecadores de por sí, pero quedaron con esa marca de rebelión en sus vidas. Quedó como un cáncer metido dentro de los ADNs de todas esas comunidades. De manera que se fueran donde se fueran, llevaron ese cáncer, es decir, se produjo como una metástasis en lo que fue el cuerpo de la humanidad en aquel tiempo. Y donde se fueran, llevaron ese germen cancerígeno en medio de ellos. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Es decir, empiezas a indagar, empiezas a meterte y a estudiar cualquier comunidad humana en el día de hoy, te vayas donde te vayas al oriente, te vayas al sur de África, te vayas a la parte americana, te vayas donde vayas, vas a encontrar los mismos denominadores comunes. Vas a encontrar culturas lo más remoto, que a lo mejor por tradición se han ido pasando de una generación a otra, incluso en sus escritos, en sus maneras de expresar su historia o la historia de sus comunidades, cosas que pasaron en la antigüedad y coinciden unos con otros, que hubo un diluvio, que hubo una inundación, la tierra fue llena de agua. Y dice, ¿cómo quedan eso ahí? Pues porque quedaron cada uno, cuando se fueron para un lado y para otro, quedaron con esa impresión, con ese recuerdo, eso ahí marcado en la vida de ellos. Pero también quedó la rebelión, quedó la manera de entender la vida, a Dios y tantas cosas importantes en la vida del ser humano. Quedó en ellos también el hecho de ganarse la felicidad por sí mismos, buscar el salvarse, sea de un diluvio, sea de lo que sea, salvarse por sí mismos, juntándose, uniéndose, etc. Eso quedó grabado en el ser humano.
De manera que cuando nosotros vamos al capítulo 17 de Apocalipsis, lo que encontramos es podemos decir, la culminación, el clímax, el final del drama de todo lo que hemos visto ahí en el capítulo 10-11 del Génesis. Ahí, a lo largo de la historia, hay ejemplos o hay, dijéramos, ilustraciones que nos hablan de ello. Es decir, miramos a la humanidad desde la llanura de Shinar, desde el Babel, miramos el historial de la humanidad y vemos que hay momentos en los cuales surgen tumores de ese cáncer, tumores que se hacen más grandes y lo que después vamos a llamar, o lo que serían llamados imperios o reinos. Ahí aparece el capítulo 17 de Apocalipsis. Reinos que aparecen ahí, prepotentes, pero con la misma filosofía, el mismo sentir de rebeldía contra Dios verdadero. De ahí que vemos una Babilonia mismo, con el mismo nombre, pero que no tiene que ver con la Babel en el sentido de relación porque pasaron unos siglos. Pero es exactamente el mismo espíritu. El espíritu de la Babilonia con un Nabucodonosor y un Belsasar, su hijo, ese espíritu que surge y se levanta, ese tumor dentro de la humanidad, es exactamente el mismo espíritu de la Babel, de la llanura de Shinar. Es un yo puedo, independientemente de Dios, del Dios verdadero, ¿verdad? Y luego el imperio asirio y otros imperios que irían viniendo dentro de la historia de la humanidad. De hecho, acá en el capítulo 17 recoge a siete cabezas, 7 imperios, claramente. Cuando llegamos aquí al capítulo 17, lo que encontramos es entonces el final de esta mujer. Hay mucho para hablar, yo no me voy a entretener, no voy a extenderme, simplemente los datos más importantes y después seguiremos adelante, ¿vale? Pero en el capítulo 17 lo que encontramos, nuevamente aparece esta mujer, ese misterio, y dice que una mujer que es llamada la gran ramera y está sentada sobre muchas aguas. El mismo contexto te aclara que son esas muchas aguas. Dice que son, versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces, me olvidé de comentaros de las 4 mujeres que hay en el Apocalipsis. Una de ellas es la única que es una mujer de carne y hueso, literalmente una mujer, Jezabel. Pero las otras 3 son mujeres que nos hablan de otra cosa, no son mujeres físicas, son mujeres que nos hablan de otra cosa. La del capítulo 12 apunta a Israel como pueblo, la del capítulo 19 es la esposa del Cordero, es la iglesia. Y acá, ¿quién es esta ramera? ¿Quién es esta ramera? Pues nos vamos a Génesis, hemos ido, nos damos cuenta que no es una mujer, no es una persona de carne y hueso, es un espíritu, es una manera de entender la vida y las cosas. Es en definitiva una posición o un posicionarse de rebelión, de búsqueda de una práctica religiosa o un sentimiento religioso, en fin, toda una vida religiosa sin Dios, apartado de Dios. Ese es ese espíritu del cual está hablando aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis. Es una mujer que está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y encontramos que esa bestia escarlata es de la misma Babel, pero es la Babel política, es la que manda, digamos, es la que ejecuta
el mando, el que tiene dominio. Es la política, es la militar, es la comercial, es otra Babel, es la misma Babel pero tiene otras funciones, ¿vale? Dentro de su vivir. Y esta mujer está sentada, dice la Escritura, la ve Juan como sentada encima de esa bestia escarlata. Y esa es la posición que ha tenido siempre ese espíritu de religioso, de buscar la vida humana fuera de Dios y buscarse la religión a su manera y plantearse las cosas a la manera de uno, con todo el pensamiento de uno, etcétera, ¿no? Entonces eso ha estado sentado y ha estado dominando siempre desde Babel sobre los líderes, sobre los poderosos de la tierra, sobre la bestia. Siempre ha estado sentada, dominando. Desde el imperio más poderoso, como un imperio babilónico, asirio, romano, hasta la comunidad más apartada de donde sea, vas a encontrar el chamán, y vas a encontrar al sacerdote, y vas a encontrar siempre a referentes o a los que los que están de parte de la religión, cualquiera que sea la religión, pero siempre vas a encontrar a alguien que está dominando en la tribu, en el pueblo, en el país, en el imperio. Siempre van a estar. Yo no sé si conoces algo de historia en ese sentido, pero hombres grandes que tú dices, madre mía, qué capacidad de logística o a la hora de luchar y de llevar adelante o ganar una batalla. Eran hombres que no salían a la batalla, no iban, sino consultaban al adivino, al otro, al chamán de turno, al sacerdote o mediador de turno, y sin eso no iban, no se atrevían. ¿Por qué? Pues porque estaban siempre la ramera encima de la bestia. Siempre, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hay una reunión de líderes, están en Estrasburgo, a veces en Bruselas, se reúnen y están todos los poderosos del mundo ahí, bueno, en esta ocasión de Europa, se reúnen y están allí. Si viene el Papa de Roma y entra allí, es considerado como wow, aquí hay que escucharle, hay que escucharle. Cualquier presidente o cualquier otro va a empezar su mandato o va a hacer algo importante y tiene que llamar a alguien religioso para que dé su bendición, para que participe, para que eso siga o tenga su camino, o tenga su curso. Pero siempre la ramera encima de la bestia. Hasta el día de hoy, como os decía. Esto es la Babel. Es ese espíritu de engaño, de mentira, como dice claramente un poquito más adelante, ¿no? Ha caído la gran Babilonia, que ha sido hecha habitación de demonios, guarida de albergue de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, es decir, con todas las naciones, los poderosos del mundo. Y cuando vamos aquí a Apocalipsis, lo que vemos, hermano, es tan importante entender esto.
que es el juicio que se da contra esa ramera, esa gran ramera, y acá definida como la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque fue la Babel primera en la llanura de Shinar, es la madre donde empezó, y de ella fueron procreadas y se concibieron otros grupos, otras religiones, otras formas de creer, formas de adorar, etcétera, sin Dios, sin el Dios verdadero. ¿Me entendéis? Por eso es llamada la madre de las rameras. Pero teniendo relación con cada poder en la tierra y dominando en cada uno de los imperios de este mundo, ¿no? Es un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. ¿Por qué la Grande? Porque es a nivel mundial, ya global. En el tiempo de las llanuras de Shinar es una Babel localizada, como decía antes, buscaron una unidad localizada ahí y querían construir una ciudad. De hecho empezaron a construirla, pero quedó todo en suspenso, Y cuando vamos a Apocalipsis, lo que vemos es a una Babel global, y el juicio es para esa Babel global, esté donde esté. El juicio que Dios mandó en aquel tiempo fue confusión de lenguas para que se esparcieran por la tierra. Pero el juicio que vemos aquí en el capítulo 17, hermanos, va a venir de los mismos hombres, Es decir, de la parte de la Babel política, económica, de los mercaderes de la tierra. Dice en el capítulo 17: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué pasará con él? ¿Qué pasará? Pues que van a desaparecer, en el sentido que van a ser juzgadas las rameras de la tierra, es decir, las religiones de la tierra, la manera de la gente de buscar su salvación o su felicidad o lo que sea, por su propia cuenta, independientemente del Dios verdadero. Y los mismos hombres, las mismas potencias, los poderosos de la tierra, esa última cabeza de la que vemos aquí en esta bestia, con esos 10 cuernos, porque serán 10 reyes, que darán lugar a que ese cuerno pequeño, ese último que aparece acá, que es el octavo y que va a la perdición, le darán lugar para que él tome el mando. Entonces, juntamente los 10 reyes con el anticristo, que entendemos que ese va a ser el anticristo, pues se sacarán de arriba a la ramera, y se sacarán de arriba todo lo que es religión, todo lo que sea tenga que ver con el Dios verdadero, o sea objeto de culto, como dice Pablo a los de Tesalónica. Se los sacarán de en medio. No querrán saber más nada de religiones, porque la religión es el opio de los pueblos, y de siempre han estado engañando, y de siempre han estado, y es verdad, la religión es opio, la religión pero ¿qué hacen ellos? Lo que hacen ellos es ponerse, en realidad el anticristo, ponerse en el lugar de Dios, echar fuera la ramera de en medio, porque era uno que le hacía la competencia, porque él es el que querrá ser adorado por encima de todo. Esto es lo que vemos en el Apocalipsis, es el juicio final de esa Babel, Es tremendo, hermanos. Yo os estoy dando un pantallazo, esto es para verlo, es un estudio y otro estudio y otro estudio. Lo tengo en casa, el estudio, pero en una mañana yo no puedo daros todo. Pero, madre mía, estamos viviendo la realidad de la Babel en este mundo, y es importante que nos demos cuenta, que lo podamos discernir
El mundo es toda una Babel, es decir, hay un mismo lenguaje. Se está tratando de unirse otra vez, de unirse para poder ser lo de antes o lo del principio y construir una ciudad. Y de hecho, el entendimiento que hay es que este mundo es la ciudad. Ahora es este mundo, no es una ciudad como Barcelona o Madrid, no. Este mundo es la ciudad, porque ya es global todo. ¿Leísteis o escuchasteis la palabra del Papa de Roma en el Tutti Fratelli? Pues él habla de este mundo porque él es a favor de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es Babel, es Babel. Y como él está a favor, entonces habla de este mundo como la aldea, nuestra aldea. Eso es este mundo para el Papa de Roma. Hermanos, un día el mundo va a estar gobernado por el bendito Señor Jesucristo, y Él como Rey de Reyes, Señor de Señores, gobernará con vara de hierro. Va a gobernar y van a existir naciones y todo esto, y el mundo en sí no es malo. El Señor va a venir a gobernar en medio de las naciones. Lo que no está bien, lo que no agrada a Dios, lo que Dios aborrece es ese espíritu de la Babel y ese espíritu secular de los que van a sacarse a la Babel de en medio porque les molesta. Son muchos siglos teniéndola ahí arriba. Pesa ahí. Y se la sacarán del medio. Y yo le decía a mi esposa, me da pena por los barceloneses, yo lo digo así, me da pena por los barceloneses, años y años tratando de levantar una sagrada familia. Y cuando llegue el anticristo, es posible que uno de los monumentos, templos, etcétera, religiosos, pues va a ser devorada y va a ser quemada a fuego. No una mujer de carne y hueso, sino todo eso que identifica a la mujer, es decir, de templos, capillas, todo lo que tenga que ver con religiones humanas. Porque el anticristo querrá sacárselo de en medio, porque es la mujer que le ha estado siempre encima, diciéndole lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer la cosa. ¿Me entendéis, hermanos? Es muy serio lo que estamos viviendo, muy serio y muy real. Lo que estamos viviendo, muy real, muy real. El énfasis y la dirección que van en estos momentos los que quieren llevar los hilos de este mundo, hacia dónde va, es hacia no religión, no nada que hable de Dios, nada. Esa es la dirección donde van los que quieren meternos su doctrina, su mentalidad a la fuerza. No esto, no lo otro. Y hermanos, ¿qué hemos de hacer nosotros entonces? ¿Cómo hemos de actuar en medio de esta Babel? Porque no podemos hacer otra. Estamos en el mundo, como decía el Señor Jesús. Padre, estos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Estamos en medio de la Babel. Todo este mundo es ahora Babel. A veces, pues mi esposa decimos, si llegara a pasar algo gordo, guardas, ¿dónde nos vamos? Que aquí nos digan que aquí ya no podemos hacer nada. ¿Dónde nos vamos? Pero es que no hay lugar ya donde ir, donde no esté el espíritu de Babel gobernando o reinando. No hay lugar ya en la tierra. Te encuentras un país una nación donde amen la palabra del Señor, amen la Biblia, creyentes todos y todo alabando al Señor. No, te vas a donde te vayas, ahí está la Babilonia, ahí está ahí, imperando. Entonces, ¿qué es el llamado del Señor a nosotros? ¿Qué es lo que quiere que hagamos nosotros en medio de esta Babel? Porque no tenemos otra, pues salir de en medio de ella. Ese es el mensaje continuo a lo que hemos creído en el Señor.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Lo dice a los que estaban en el tiempo de Nabucodonosor, y lo dice en Jeremías, y lo dice en otros lugares donde claramente está la indicación del Señor. Salir físicamente no podemos. De hecho, Pablo escribe a los de Corinto y les dice acerca de aquel pecado que había ahí, un hermano que estaba pecando de fornicación, y Pablo les dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Porque está lleno, porque hay por todos lados. El pecado está por todos lados. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces no es tanto salida física. Nos ha tocado vivir en medio de este mundo donde la Babel ha ido impregnando y ha ido dominando toda la tierra hasta que llegue su juicio. Hemos de salir moralmente, hemos de salir entendiendo que no tenemos nada que ver con pecado, ni con nada que ver con situaciones de pecado, ambientes de pecado, etc. Salir de ahí. El apóstol Pablo, cuando escribe a los de Corinto en la segunda epístola, les dice claramente, en capítulo 6, dice, cuando habla de no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que es un salir entendiendo de que ese ambiente, eso es pecado, eso no está, eso no le agrada al Señor, y salgo de eso. Es ese salir buscando no pecar y buscando agradar al Señor. Y es un salir, por supuesto, un salir espiritual, una salida espiritual, entendiendo lo que el Señor ha hecho por nosotros después de asumir y entender y haber creído lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces salir de lo que es este mundo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, dice Romanos 12, 1 y 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no metáis en el esquema, en el molde de este mundo. Este mundo tiene un esquema de pensamiento, de camino, de entendimiento de lo que es Dios, la vida, las cosas, el más allá, la muerte, la vida. Y el mundo quiere que te metas, que nos metamos dentro de ese esquema. Y el llamado a nosotros, a los hijos de Dios, es que no nos conformemos, que salgamos fuera del esquema, que salgamos fuera de la mentalidad o el espíritu de Babel que hay en el mundo, que está en el mundo, que tiene una manera de pensar, una manera de entender, y nosotros, siendo ya hijos de Dios, no podemos permanecer y vivir cómodamente y tranquilamente dentro de ese esquema, dentro de ese molde. ¿Y cuál es el camino que hemos de tomar? Por ir transformándonos, es decir, renovándonos
por medio de la transformación de nuestro entendimiento, porque llevamos como aquellos cristales que os decía antes. Estamos arrastrando las cosas que venimos del viejo hombre y están ahí. Son cosas que están ahí, que pertenecen a la Babel, pertenecen a ese entendimiento de la vida, de las cosas, de cómo Dios piensa, de cómo es Dios. Hay cosas que arrastramos del viejo molde. Y el Señor nos está diciendo en Romanos, salid de ahí, salid, pueblo mío, salid de ese molde. Y renovando vuestro entendimiento, por medio de la palabra, por supuesto, ir a la palabra del Señor, a la palabra de Cristo, a la palabra del Señor. Dejar los conceptos antiguos, aquello en lo que estábamos perdidos, sin rumbo. El llamado a ti en esta mañana también es que si no has creído en Cristo, si no eres salvo aún, pues el llamado es clarísimo: sal de ese mundo en el que estás perdido por causa de tus pecados. El Señor te llama a que salgas fuera creyendo en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y Él te va a dar la vida eterna, sin duda, y te apartará y te ayudará para salir de toda esta Babel que nos rodea, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas cosas. No sabía cómo meter o cómo estrujar tantas cosas que vemos aquí en esta verdad de la palabra del Señor, en tan poquito tiempo, en una mañana. Y sé que ahora es la hora de la comida y todas esas cosas, y sé que estáis con ganas, sin duda, de ya entrar en la comida. Pero si puedes por tu cuenta o de forma independiente, o como sea, o acudiendo a la palabra del Señor, y a investigar y averiguar y mirar y ampliar tu entendimiento de lo que es esa Babilonia que aparece en Apocalipsis, pero aparece por un momento, porque enseguida es juzgada. Pero es la Babel antigua que se fue extendiendo como metástasis a toda la humanidad. Y no hay manera, o sea, está ahí. Solamente cuando el Señor venga y reine sobre este mundo, sobre esta tierra, que va a poner las cosas en orden y estará todo en su lugar, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas cosas, a recibirlas, y de nuestra parte, pues, buscar todas aquellas cosas que nos quieran atar o nos quieran dejar ahí anclados en todo lo que tiene que ver con la Babel antigua, pues dejarlo de lado y buscar al Señor, y que el Señor vaya renovando nuestros entendimientos y dándonos luz para saber cómo agradarle. Pues esa es la respuesta, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque a veces andamos tan liados y no sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios o no, y estamos tan liados, hermanos, porque a veces pesan mucho en nuestra vida, o puede pesar ciertas áreas, ciertas cosas que arrastramos de la vieja vida, y somos más influenciados por esos pensamientos, toda esa cosa que estaba en nosotros, en nuestra mente, y nos cuesta entender la voluntad de Dios. Pero conforme vamos saliendo de la manera de pensar de este mundo y de cómo pensábamos nosotros antes, y entendiendo al Señor, su palabra, y metiéndonos en ello y tal, vamos a ir más y más andando en la voluntad del Señor, que es lo que Él quería, que es lo que el Señor quiere.